en línea. ¿Listos? Listos. Moisés. ¿Moisés o quién? Ah, pues ya arruiné la sorpresa. Ay. Bueno, habíamos comentado ver algún personaje de Jueces, ahora que se hizo en la Haftará, en Jueces. Estaba pensando, dije, el libro de Jueces realmente debería de ser como una materia, un estudio aparte. Está, como les comenté la vez pasada, bastante fuerte, ¿no? El libro de Jueces. Ah, sí. Por lo que dice al final. O sea, en aquel tiempo dice, no había rey en Israel y todo el mundo hacía lo que mejor le parecía, ¿no? Lo que le daba la gana. Los tiempos más complicados en la historia de Israel se vivieron en los días de los jueces. Entonces, en algún momento, si el Eterno lo permite, dedicaremos algún tiempo, algún espacio para estudiar el libro de Jueces. O, como ya dijimos, aquí, dentro de este espacio de esta clase, podemos ir viendo algunos personajes del libro de Jueces, porque sí es algo que es conveniente, ¿verdad? Estudiarlo. O sea, ¿cómo es que Israel llegó a eso? ¿Verdad? ¿Cómo cayó de tan bajo, no? Entonces, pues ahí no nos da más, digamos, información a detalle. Simplemente nos dice el libro de Jueces que después de la muerte de Josué no hubo, digamos, quien tomara el lugar, la estafeta. Sabemos que Moisés le pasó el mando a Josué, pero Josué no tuvo a quien pasarle la estafeta, a quien darle el mando de manera debida, porque pues no había la persona calificada, ¿verdad? Entonces dice el libro de Jueces, murió Josué, y señala también, y murió la generación de ancianos de aquel tiempo, y ya nada más dice, y se levantó después una generación que no conocía las obras del Eterno. Otra vez, como dijimos de los egipcios, como José, ¿verdad? Acá es lo mismo. O sea, una generación rebelde, no que no conociera, pero ¿cómo no iban a conocer o a saber de Moisés, de Josué, del mar, todos los milagros? Sí sabían, más bien una generación rebelde, una generación que no quiso andar en los caminos del Eterno, que prefirió irse tras los caminos de Canaán. Y algo que dice el libro de Jueces es precisamente que el Eterno siempre en esa historia repetitiva del Eterno probándonos, porque siempre va a ser así. Dijimos desde el jardín del Edén que el Eterno puso en medio del huerto tanto el árbol de la vida como el árbol del conocimiento del bien y del mal, y así el Eterno siempre nos ha probado. Entonces, algo que explica el libro de Jueces es que Josué, o todo el libro de Josué, nos habla de la conquista. Empieza el libro de Jueces y habla ya de la etapa final de la vida de Josué, pero dice que Josué no completó la conquista. O sea, hubo naciones de la tierra de Canaán que Josué no conquistó. Pero después aclara a la Escritura que fue plan del Eterno. Josué no las conquistó porque el Eterno quiso dejar esas naciones ahí para probar a Israel. Y pues, ¿qué creen? Que Israel no pasó la prueba, ¿verdad? Y esas poquitas naciones
se convirtieron en lo que profetizó Moisés, en cadillos, ¿no? En espinas. Contaminaron al pueblo de Israel. Israel terminó volviéndose idólatra, yéndose tras los Baales. Y así fue que cayó en una situación espiritual bastante deprimente. Y en medio de todo eso, el Eterno empezó a levantar jueces. O sea, así es como comienza la historia de los jueces. Y ahí dice la Escritura, y de cuando en cuando el Eterno levantaba un juez. O sea, alguien que se esforzara por traer a los hijos de Israel de regreso a la voluntad del Eterno. Y entonces, pues sí, es muy apasionante, ¿no? La historia de los jueces en ese sentido, porque estamos hablando de un hombre, o en el caso de Débora, de una mujer, que totalmente dedicaban su vida de tiempo completo tratando de hacer o de enderezar a la nación de Israel. Y que pues en algunos casos lograban muy poco, ¿sí? Y luego morían y terrible, ¿no? Porque sí, moría el juez en turno y algo que dice, y los hijos de Israel volvían a lo mismo, ¿no? Por eso ahorita que veíamos el caso de Débora me maravilló mucho esa parte, que aunque luego la lees se te olvida, no le pones atención. Pero esa parte final de que hubo 40 años de paz, ¿no? O sea, fue tan bueno el trabajo de Débora, sobre todo las mujeres, porque dice Débora y Yael, ¿no? Barak, pues fue como que colaboró, ¿no? Pero fue tan bueno el trabajo que obtuvieron 40 años de paz. O sea, se tardaron un poquito en recaer los hijos de Israel. Eso es lo que hace del libro de Jueces, pues una parte apasionante, oscura, sí, pero una parte apasionante de la historia de nuestro pueblo. ¿Y por qué es importante? Bueno, porque pues hoy estamos así, ¿verdad? Algo muy parecido a la historia de Jueces. En el mundo que vivimos y la generación que nos ha tocado parece así, igualito. Como que no hay una dirección, no hay quien ponga orden y todo el mundo hace lo que mejor le parece. O sea, hablo en general, en el mundo. Así está el asunto. Que las Naciones Unidas, que la OTAN, que la OMS, que es un desorden total. El mundo ahorita es... Entonces por eso lo comparo y digo, pues sí, parece que estamos en el tiempo de los jueces, ¿no? Y pues solamente a unos poquitos por aquí por allá tratando de enderezar este barco que pues ya no se va a enderezar. Solamente Mashiach lo va a hacer, pero pues en un futuro. Bueno, Shabbat Shalom, esa fue la introducción a la clase. Shabbat Shalom, Claudita, hermana Erika, Shabbat Shalom, bienvenidas. Bueno, el personaje que quiero que veamos hoy es Moisés. Sí quería empezar con alguien de Jueces, pero les soy honesto, al estar trabajando en la parte del tema que vimos en la predicación, cuando leí el comentario del Rashbam sobre precisamente Moisés, Jacob y Jonás, pues pensé en esa parte de la vida de Moisés y dije, pues sí, Moisés también debemos de considerarlo en nuestra clase, porque ahorita que estamos viendo personajes, digamos, creyentes que se apartaron y que el Eterno tuvo que rescatarlos, pues qué mejor que ver a Moisés, porque la próxima semana pues creo que obligadamente hay que ver a Yitro, porque pues es la parashá Yitro, entonces hay que ver el caso de Yitro, pero hoy como preámbulo a Yitro pues vamos a ver el caso de Moisés, ¿sí? El caso de Moisés, para ver cómo fue su rescate, cómo fue su evangelización, ¿verdad? Utilizando esta palabra que
que le da título a nuestra clase, Evangelismo en tiempos de persecución. Y qué mejor que en tiempos de la opresión bajo los egipcios, hablar del caso de Moisés. Entonces, Moisés lo podemos catalogar como creyente o no. ¿Qué dicen? Porque tenemos un Moisés que es educado para ser príncipe de Egipto. De hecho, estaba viendo el título de una conferencia del rabino Dan Ben Abraham, que no he visto la conferencia, nada más vi el título. Una conferencia reciente donde el rab dice, el título dice, Moisés fue educado para ser Dios. Entonces, y sí, o sea, porque los faraones se consideraban dioses. Entonces Moisés recibió una educación, una preparación por parte de los egipcios para ser Dios. Un Dios pagano, ¿verdad? Obviamente. Pero él recibió esa preparación, esa educación. Entonces hay que considerar esto. Entonces, por eso la pregunta. ¿Debemos considerar a Moisés como un creyente o no? Y si decimos que sí, ¿cuál sería el argumento para decir que sí? Si él debiera ser considerado un creyente. Hablo de antes de... Es el inicio de su vida. Sí, sí, o sea, antes de Horeb, ¿verdad? Antes. O sea, en sus primeros 80 años de vida. ¿Debe ser considerado creyente o realmente él se convirtió a los 80 años? ¿Mandé? Se convirtió porque no, fueron 80 años que no se convirtió como cualquiera gentil, cualquier egipcio. Ok. Yo digo que les tenía un respeto a sus hermanos, o sea, porque sabía Que son eran mis sus hermanos. pero no realmente conocía. Fe como tal. No. Pues de hecho, Ok. cuando se presenta Elohim, se presenta como el Dios de tus padres. Ajá. Ok, hermano Carlos. Pues no era creyente hasta los 80 años, pero tenía herencia judía. O sea, él siempre actuó como un judío. O sea, si vemos los casos de Moisés cuando estaba en Egipto, todos sus hechos eran como judíos. La mayoría de la historia de Moisés, aparte, esto ya te das cuenta que sigue siendo judío a pesar de la opresión egipcia. Yo creo que tal vez, Se reflejó, ¿verdad? que Sí. tal vez creía en Dios como el Dios así de los hebreos. De los hebreos. Pero como vimos con Job, o sea, como que te había oído, pero no te conocía. Ah, ok. Como un agnóstico. Bueno, Es exacto, como un agnóstico. Esa es la parte donde quería llegar, ¿no? O sea, podemos considerar a Moisés como alguien que conocía, que sabía, que había oído, pero no como un creyente, porque recibió, aún pensando que en los primeros años, como ya dijimos, su madre lo educó, ¿verdad? Y seguramente le inculcó sus conocimientos y eso, pero por eso también les decía la otra parte, o sea, posteriormente él es educado, es preparado en palacio para ser un faraón. No sabemos cuánto tiempo estuvo con Jocabed, ¿verdad? Exactamente. No, nada más la Torah dice que después de algunos años. Por ahí debe estar el dato, digamos no preciso, pero lo que se consideraba en aquel tiempo. A veces aparece como destetar, pero destetar no es literal. O sea, sino es como darle los conocimientos básicos a un niño. Digamos la edad, hoy diríamos cuando el niño ya tiene que ir a la escuela. O sea, 6 años, ¿sabes qué? Ya dámelo porque ya tiene que empezar su educación acá. Solo dice, y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó. Sí, lo adoptó como suyo, ¿no? Como su hijo. Sí. Entonces, se puede especular, pero no fue mucho. O sea, no fue mucho el tiempo que tuvo Jocabed para inculcarle.
tenemos la palabra que dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo. Y bueno, y se cumple en Moisés de cierta manera. Pero no fue mucho el tiempo que tuvo Jocabed, y no fue mucho lo que pudo hacer. Ahora, si pensamos en ejemplos de nuestros días, digamos, un niño que una mamá creyente eduque en sus primeros 5 o 6 años, y le enseñe del Eterno, de las Escrituras y todo, pero después lo tenga que entregar en manos paganas, y ellos de ahí en adelante tienen 15, 20 años para darle formación y educación pagana, ¿qué va a pesar más? Sí. La lógica dice que donde estuvo más tiempo, ¿no? Entonces, sin embargo, lo poquito que Jocabed le transmitió logró hacer algo muy importante, al punto de que Moisés matara, ¿no? Matara por causa de sus hermanos. Que matara también nos habla de que pesaba mucho en él la cuestión egipcia, que para él de lo más normal fuera, pues lo mato y ya, ¿no? O sea, entonces hay un conflicto ahí, ¿no? Muy fuerte, pero definitivamente creo que no podríamos decir que Moisés era creyente o que era temeroso, pero lo que sí, hermano. Aquí nos da 2 ejemplos de lo contrario. Ajá. Que habla la escritura de niños, por ejemplo, en Juan Bautista, cuando pasa todo lo de su nacimiento, dice: el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos. O sea, habla de un crecimiento espiritual de parte de Juan. En Yeshua dice algo similar, dice: Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Entonces hace una referencia de que de niño ya empezaba por un camino, y de Moisés no dice nada de eso. Ajá. No hay ninguna referencia, y hacía esto y buscó a sus hermanos. Eso no Sí. queda de- Exacto, o sea, nosotros lo especulamos, ¿no? Especulamos, pero la Torá no dice realmente ni cuánto tiempo lo tuvo Jocabed, ni si le enseñó, le inculcó. Es evidente que él sabía de su procedencia hebrea y que no se lo ocultaron, eso nos queda claro, pero que pesaba más su lado egipcio, creo que sí, definitivamente, ¿no? Entonces, que no se habla de él como alguien temeroso, pues no, tampoco, ¿verdad? O sea, no se ve por ningún lado. Su conducta, todo obedece a alguien que es egipcio. Lo que sí podríamos también especular, ahorita que se hablaba de la profecía de Miriam, es que probablemente, por eso dije especular, probablemente a Moisés le hayan dicho, su mamá, algo de lo poco que le enseñó, le dijo, quizás fue: hijo, tú vas a ser el libertador de tu pueblo. Probablemente. Digo, porque a mí, o sea, mi mamá siempre me decía lo mismo, ¿verdad? Tú eres un milagro, tú eres un milagro, y tú eres un milagro, y Dios tiene un plan para ti, Dios tiene... Digo, cuando yo andaba bien mal en el mundo y la vida loca y todo, mi mamá siempre, ese era su sermón para mí. Y tú eres un milagro, y tú no ibas a nacer, y tú, Dios hizo algo bien grande contigo, Dios va a hacer algo con tu vida. O sea, siempre, ¿verdad? Siempre. Entonces, pues probablemente Moisés recibió ese mensaje, ¿verdad?, de parte de su mamá. Probablemente sí, él algo que aprendió y lo tenía claro era: tú vas a ser el libertador de Israel. Ahora, si eso fuera cierto, pues se metió en un problema mayor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque huyó, se fue, huyó de vamos a decir, de su responsabilidad, huyó de su llamado, huyó de lo que, de la profecía, ¿no? Entonces, cuando él huye de Egipto, no nada más huye
porque, ay, me van a ejecutar, sino, si fuera cierto lo que estamos especulando, entonces está huyendo de su llamado, está huyendo de una profecía que fue revelada, entonces él no quiere obedecer. Y todo pareciera indicar que así fue la cosa, porque cuando ya viene el momento del encuentro, y aquí ya nos metemos en el tema, ¿no? Los puntos que siempre tratamos, la búsqueda primero, el Eterno lo busca, y cuando el Eterno lo busca y lo llama, nosotros vemos que realmente Moisés estaba negándose. Él no quería obedecer, no quería cumplir. Sí, Sergio. De hecho, ahorita que dice que desde niño le inculcaron eso de que él iba a ser el libertador y todo, dice, eso lo vi en un estudio del judaísmo, dice que en el Midrash, en esa parte dice que él sabía, o sea, ella sabía que iba a libertar a Israel desde niño. Entonces dice que hubo un tiempo en el que estaba conviviendo con su abuelo, en este caso el faraón, y que dice que ella iba a revelar lo que le iba a decir, o sea, que le iba a decir, yo voy a libertar a mis hermanos. Y dice que para que no lo confesara el niño, para que no dijera sus planes al faraón, dice que llegó un ángel y le puso una piedra caliente en la boca. Y dice que ya cuando crece él y llega con el Eterno en la zarza, que dice, es que yo no puedo porque estoy tartamudo, no sé hablar. Dice que literalmente sí estaba tartamudo, no podía hablar bien, porque desde niño le sucedió eso. De que el ángel le puso algo en la boca para que no pudiera decir. Bueno, pues Es un midrash. Pero quién sabe. Aquí dice que probablemente Jocabed nada más lo tuvo hasta los 3 años. Que porque siguiendo el ejemplo de Ana, dice que ella solamente lo podía criar hasta que lo destetó, que fue como a los 3 años, porque los levitas, de acuerdo a Segunda de Crónicas 31:16, se registraban a los 3 años. Entonces, como Moisés no tenía nombre, porque por eso dice que cuando se lo lleva a la hija de Faraón, ahí le pone Moisés, porque ya lo tenían que registrar, porque ya había cumplido los 3 años. No sé, es una explicación, pues. Bueno, entonces todavía pues menos, ¿no? En 3 años, pues, ¿qué tanto le puedes inculcar? Pues es una etapa es un bebé, ¿no? Entonces es algo difícil. Por eso me iba yo por el lado de que lo único sería transmitirle una idea, y esa idea sería esa: tú vas a ser el libertador de tu pueblo, probablemente. Entonces, bueno, viene el encuentro de Moisés con el Eterno. El Eterno lo buscó. ¿De qué manera fue que el Eterno lo buscó, hermanos? ¿Cómo buscó el Eterno a Moisés? Cuando lo llamó a la zarza. Explotó esa parte que dice el hermano, ¿verdad? La curiosidad. Y esto es interesante, ¿no? Porque el Eterno tiene distintas formas de trabajar, muchas formas, ¿no? Los recursos del Eterno son infinitos, y la forma de tratar con nosotros, pues también, o sea, son distintas. Por eso no es tan sano o tan buena idea el querer nosotros encasillar al Eterno bajo cierto patrón, cierto método, porque no es posible. Aún cuando hablamos de Yeshua, recuerdo una vez dimos una clase, un curso que lo llamamos Encuentros con Yeshua, y ahí descubríamos que cada encuentro que Yeshua tuvo con X persona es distinto, totalmente distinto uno de otro, opuesto, los diálogos, todo, o sea, no hay un patrón, ¿verdad? No hay como que, pues mira, vamos a hacer este método de evangelismo al estilo de Yeshua. ¿Cuándo vas a hacer eso? O sea, imagínate, sería un librote más grande que la Biblia, ¿no? Si te pones a analizar todos los casos y querer elaborar un método, porque Yeshua realmente pues no tenía un método.
Él trataba con cada persona, según las circunstancias. Entonces, por eso ahorita nosotros estamos hablando no de un patrón, sino de cosas que el Eterno, digamos, Él utilizó, o la forma en que se dieron las cosas, de que siempre Él buscó a una persona, siempre lo llamó, siempre lo confrontó y siempre lo redimió, como algo que pues es lo que tenemos que hacer. El asunto es que como todas las personas son diferentes, pues las cosas van a ser muy diferentes. Los que hemos estudiado hasta ahorita hemos visto que el Eterno ha trabajado de manera muy distinta, ¿verdad? Cuando hablamos de Adán, pues Adán, el Eterno obviamente lo llamó ahí. Adán pues está en el huerto, no había así como mucho donde pudiera irse, y sin embargo se andaba escondiendo. Por eso el Eterno lo busca. En el caso de Moisés, podemos decir que de alguna manera Moisés está escondido también, porque Moisés había huido de Egipto. Él está en una tierra pagana, está en Midian, está habitando entre paganos, dentro de un pueblo que tradicionalmente pues enemigo de Israel. Los midianitas son bíblicamente enemigos de Israel. Entonces Moisés está ahí, ¿verdad?, habitando entre ellos. De hecho se casó con una midianita, tiene hijos allí, y entonces él está ahí viviendo como un pagano, ¿verdad? Y el Eterno entonces por eso va y lo busca en ese contexto, y lo busca de esta manera, como decía el hermano Jorge, explotando la parte de la curiosidad de Moisés. Entonces, ¿cómo? Pues el Eterno hizo ahí que ardiera, ¿no?, un árbol, una zarza que estuviera envuelta en llamas, pero que no se quemara. Entonces yo creo que, pues no sé si todos los que estamos aquí seamos curiosos. O sea, ¿cuántos si vieran algo así irían a ver? ¿Sí? ¿Alguien no iría? A lo mejor si está en plena balacera, como que no va. Digo, porque algunos somos más curiosos que otros, ¿no? Sí, como vi el trabajo, hay una balacera, todos salimos su celular a ver, digo, métate con el celular, pero viene hombre que ve cómo desaparece. Se esconden por agua de los lentes. Sí, entonces, pero bueno, el Eterno nos conoce a cada uno, ¿no? Y sabe, ¿De qué manera llamarlo en presencia? ahora sí que sabe cómo pescarnos. Cuando Yeshua utilizó esta figura de pescadores, ¿verdad?, que yo los haré pescadores de hombres, los que sabemos un poquito de pesca, pues sabemos que los peces, depende de lo que tú quieras pescar, es la carnada que tienes que utilizar, ¿verdad? Pues no vas a querer pescar, no sé, por ejemplo, un huachinango con un pedazo de bolillo, ¿verdad?, remojado. Pues está difícil. Quizás vas a pescar otro tipo de pez, pero un huachinango no. Entonces la carnada es fundamental. Entonces el Eterno utiliza algunas carnadas distintas con cada quien, y de esta manera pues va a llamar nuestra atención. Entonces el Eterno llama la atención de Moisés con la zarza que está ahí envuelta en llamas, pero que no se quema. De hecho Moisés dice: voy a ir a ver esto, me voy a acercar a ver este misterio, ¿sí?, esto que está pasando ahí, algo extraño, algo sobrenatural. Él se da cuenta que es algo sobrenatural, y ahí va. Por eso yo decía, ¿cuántos de nosotros, si viéramos algo sobrenatural, nos acercaríamos? O diríamos: no, yo no me acerco, mejor no, como no sé, un ovni o algo así, ¿no?
que vieras un ovni ahí suspendido, y ¿qué harían? ¿Se acercarían a ver Sí, mucha gente el tiene misterio miedo. del ovni? Que sí, depende de la realidad de cada quien. Depende de la realidad. Yo en lo particular no soy muy curioso. Porque ya Yo digo que te da miedo. Pero alguien que no tenga experiencia, luego va. ¿Qué será? ¿Qué será? Está como, está como un video que me encontré en Instagram donde estaba un avión suspendido y que estaba como que yéndose hacia atrás. Y mucha gente, había dos reacciones. Había gente que se espantó porque pues no se estaba moviendo el avión. ¿Qué va a pasar? ¿Se va a caer? Entonces mejor se alejan. Y otros se acercaron para ver y grabarlo. O sea, por eso estaba en Instagram. Y la explicación que dan es que, bueno, pues ya dan explicación de por qué los aviones sí puede suceder eso por el peso y que están pensados para eso, vaya. Ujú. Y es como que, pues, como que lo sorprendente de eso, de ese fenómeno que no se da todos los días. Sí, a veces hay cosas que pueden ser peligrosas, ¿eh? Entonces, bueno, creo que Moisés sí era muy curioso, porque podría ser algo peligroso lo que estaba viendo, pero pudo más la curiosidad, entonces él se acercó. El Eterno sabía que se iba a acercar, entonces esa fue la forma como lo buscó y lo atrajo, ¿verdad? Viene el llamado. ¿Cómo dice ahí la Escritura que el Eterno lo llamó? Otra vez, ¿verdad? Por su nombre. Entonces, ahí Moisés oye la voz. Y esta parte es muy interesante porque hablamos de escuchar una voz audible. Siempre que hablamos de algo así, pues hay personas que dicen que han escuchado la voz audible de Dios. Entonces yo les he contado la anécdota de cómo cuando estábamos dentro de las filas de los bautistas, que se hacían los exámenes de ordenación de pastores, de organización de iglesias, que se les hacían estos exámenes para reconocerlos como una iglesia organizada o como un pastor ordenado. Y varias ocasiones tuve la oportunidad de ser interrogador, de hacer preguntas. Y siempre recuerdo cuando le pregunté a un pastor, que por cierto era un muy buen amigo, después me reclamó, me dijo: ¿por qué no haciendo esas preguntas? Nada más me haces quedar en mal. Pero le dije: no, pues contestaste bien, sabiamente, ¿no? Porque yo le pregunté ahí delante de toda la congregación, y él estaba haciendo su examen para ser reconocido como un pastor ordenado. Entonces yo le pregunto: a ver, pastor, ¿has escuchado la voz de Dios de manera audible? Y nada más me peló los ojos, ¿no? Como pues preguntándose qué digo. Y no, dijo que no. Dijo que no, dijo no. Dijo no, de manera audible no. Porque él pero ¿qué te refieres? Le digo: sí, así. Audible como Samuel, ¿verdad? Como Samuel, como Moisés, como tantos que la escucharon. Quizás la pregunta más interesante ahí hubiera sido: ¿por qué hoy no escuchamos la voz audible de Dios? Esa hubiera sido una mejor pregunta. Pero bueno, Moisés escuchó la voz de Dios de manera audible, llamándolo. Y entonces, ¿qué nos dice ahí la narrativa? Estamos en Éxodo capítulo 3. ¿Qué dice ahí la narrativa? Cuando el Eterno lo llama, luego ¿qué dice? Ajá. Moisés, y luego Y él respondió: bien. heme aquí.
es la respuesta normal, ¿verdad? Normal, heme aquí. Ahora, Moisés, o sea, 2 veces. Esto es como cuando alguien está escondido, alguien se está ocultando. ¿Sí? Decíamos que con Elías, con Adán fue, Adán, ¿dónde estás tú? Con Elías fue, ¿qué estás haciendo aquí? Aquí es Moisés, 2 veces. Como una referencia a alguien que está escondido. Como Elías. Como cuando estás buscando a alguien que está escondido, ¿verdad? Sí, era que nomás me busquen. ¿Sí? ¿Dónde estás tú? No, o sea, Moisés, o sea, ¿por qué te escondes? ¿Por qué te escondes o por qué huyes? Entonces Moisés dice, aquí estoy, heme aquí. Y luego, ¿qué dice? ¿Qué le dijo el Eterno? No te acerques más. ¿Okay? Quítate las sandalias de los pies. Porque Moisés va avanzando hacia la señal, lo que él llamó una señal. Voy a ir a ver esta señal, este milagro que está pasando aquí. Entonces viene esta parte, no te acerques más. Y esto es bien interesante, hermanos, porque si va a haber alguien que se acercó tanto al Eterno, fue Moisés. Después, alguien que la Escritura dice vio cara a cara al Eterno, que es una figura, ¿no? Pero la Escritura lo dice así. Alguien que se atrevió a decirle al Eterno, muéstrame tu gloria. Alguien tan cercano, pero aquí se le dice no te acerques más. Ahora, ¿por qué se le dice que no se acerque más? Porque es un lugar santo. ¿Dónde está? ¿Y por qué era santo ahí? Porque ahí estaba su presencia. Está la presencia divina, entonces eso le da a ese lugar, a ese espacio, a ese pedazo de tierra, un estatus de santidad, tierra santa. Y de hecho recibe una instrucción, ¿no? Moisés. Que se quite las sandalias. ¿Por qué? ¿Qué han leído sobre eso? ¿Por qué se tenía que quitar Moisés las sandalias o los zapatos? Porque está lleno de impurezas, de tierra, de Okay, sí. todo lo que se pisa. De hecho, en las culturas, en muchas culturas, sobre todo Turquía. orientales, Todo eso. hay la costumbre, ¿verdad? Llegas y te tienes que quitar los zapatos para entrar en la casa. Sus zapatos, o sea, tú entras, pero tus zapatos no. Entonces se quedan ahí en la entrada. Por lo que decía nuestra hermana Mari, o sea, imagínate qué tanta cosa traes ahí, ¿verdad? Cuántos bichos, cuántas bacterias, Ahora que estuvimos con lo de la pandemia, aprendimos eso, ¿no? Consideramos eso que quizás nunca antes lo habíamos considerado. Que agarras un montón de bichos, de bacterias en los zapatos. Y entonces aprendimos que los tapetes esos, que yo creo que ni servían para nada, pero bueno. Se esparcía más alguien, los embarraba y... Aquí dice que Ajá. quitarse los zapatos era una práctica antigua que significaba renunciar a un derecho o admitir que no es dueño de una propiedad. Entonces yo creo llegabas a la casa de alguien, te los tenías que quitar como para... sí, como en simbolismo de que no era tu propiedad ahí. Dice, la tierra sobre la cual Moisés interactuaría con Dios fue el dominio especial de Dios. Moisés tuvo que quitarse los zapatos para aceptar simbólicamente el hecho de que estaba entrando en la propiedad de Dios. Sí, ¿en dónde sucedió eso, hermanos? ¿En qué lugar fue? Horeb. Monte Oreb. ¿Y cómo se conoce a Horeb en la Escritura? Monte de Dios. El monte de Dios, así, tal cual. O sea, propiedad de Dios. Entonces, lo que dice Karen, era la costumbre
En las culturas antiguas así era, los zapatos era una cuestión, bueno, hasta nuestros días, en la cultura oriental es los zapatos y el calzado es una cuestión muy, muy importante. Incluso no sé si han visto eso de que si te lanzan un zapato allá en Oriente, en Medio Oriente, es como que una ofensa, pero sí, o sea, si alguien te avienta un zapato es que te odia, te quiere matar, ¿verdad? O sea, no te mato nada más pero te aviento el zapato, ¿verdad? Entonces, no sé si recuerdo bien a un presidente de Estados Unidos que estuvo de visita por allá en Irak, no sé dónde, y alguien por ahí, no sé, un periodista, alguien que se quitó el zapato y se lo aventó. Entonces, acá uno diría, pues, me aventó un zapato. No, allá es algo gravísimo. Sí. Entonces el calzado, acuérdense también, en los tiempos de Israel, el Israel antiguo, el caso de Boaz, para redimir, ¿verdad? Para hacer un trato, tenían que intercambiar zapatos, ¿sí? También. Entonces, esto que nos comparte Karen es cierto. Bueno, aquí en nuestra cultura, después del COVID, estamos platicando, muchos están tomando esas medidas, han tomado esas medidas de ya no meter los zapatos en sus casas. Ajá. Por cuestiones de salud. Pues hay muchas culturas que lo hacen, ¿verdad? Aquí no estamos acostumbrados, pero pues suena bien. Entonces, Moisés se le dice, quítate el calzado, pero ahí la Torá dice que el argumento fue porque estás parado en tierra Santa. Kadosh, ¿verdad? Tierra Kadosh, tierra santa, entiéndase que es un lugar apartado, un lugar separado. Santo es lo que significa, apartado. O sea, esa tierra, ese pedazo de tierra, esa montaña, era separada por el Eterno para algo muy especial. Entonces, y ya posteriormente el Eterno se identifica, se da a conocer a Moisés. Entonces, ¿en qué momento del encuentro entre el Eterno y Moisés creen ustedes que se encuentra la parte de la confrontación? ¿Será que ahí ya lo está confrontando cuando le dice quítate el calzado? ¿O cuando se le dice no te acerques? ¿O después? ¿En qué momento ubican ustedes la confrontación? Después. Yo pienso que cuando le dije que Sí, porque dice que Moisés se tapó la cara porque se cubrió el rostro. Ah, ok. porque tenía miedo de mirar a Elohim. Entonces, ¿Quién era? sí, fíjense, cuando hablamos de los 10 mandamientos, nosotros ya hemos aprendido que la revelación del Eterno es el primer mandamiento. Yo soy el Eterno, tu Elohim. O sea, esa es la primera instrucción. Suena una revelación, pero es el primer mandamiento. Cuando el Eterno aparece a Moisés, esa parte que nosotros estamos designando como la confrontación, se da cuando el Eterno se revela. Cuando el Eterno le dice, yo soy. ¿Sí? Yo soy el Dios de tus padres. Entonces la reacción de Moisés es ¡ah! Entonces, ¿qué quiere decir? Que Moisés sí había oído y que sí recordaba y que se siente culpable de haberse escondido, de haber huido por tanto tiempo. Estamos hablando de 80 años, ¿no? A la edad de 80 años es cuando Moisés tiene esta experiencia. Yo soy el Dios de tus padres. Esa es la confrontación. Ahí es donde Moisés se dobla, ¿no? Dice que tuvo miedo. Sí, y cómo no. Sí. Tuvo miedo. Entonces, esa es la confrontación, la revelación de quién es el Eterno. ¿Y dónde encontraríamos la parte de la redención?
¿En qué momento Moisés es redimido, rescatado? Cuando lo manda a librar al pueblo, cuando su pueblo, que también es tiempo. ¿Ok? Cuando le asigna la tarea, ¿verdad? Básicamente el Eterno empieza una charla con Moisés, ¿no? Como una plática, como entre dos amigos, así. Y el Eterno le dice a Moisés: he escuchado el clamor de los hijos de Israel en Egipto y he descendido para liberarlos. ¿Y qué crees, Moisés? Que te sacaste el premio mayor y tú has sido elegido para ir en mi nombre y tú vas a ser el libertador de mi pueblo. Probablemente Moisés pensó: ay, eso creo que ya lo había escuchado alguna vez, como que de niño recuerdo, probablemente, o quizás ya lo había olvidado, si es que lo escuchó. El tema aquí es que Moisés es redimido, o sea, es rescatado, es reinstalado, es devuelto a sus raíces, a su pueblo, cuando recibe esta asignación. Entonces ya lo demás, el tema de las excusas y todo esto, que es algo que ya hemos hablado, lo veíamos hace poco, ya es como parte de la naturaleza rebelde de Moisés. Pero Moisés está siendo redimido allí. Ahora, no es nada extraño, hermanos, el hecho de que después de experimentar nosotros el llamado y experimentar la redención del Eterno, no es nada del otro mundo que tengamos un comportamiento rebelde o negativo, ¿verdad? No es nada del otro mundo. Moisés lo tuvo y ya hemos visto un Elías que lo tuvo, un Josué que lo tuvo y muchos más que lo tuvieron. Entonces no es nada del otro mundo que nosotros también de pronto nos comportemos así, nos rebelemos o nos separemos o huyamos como Jonás huyó. Jonás puso tierra de por medio, o mejor dicho, agua de por medio, porque se subió a un barco. Entonces no es nada del otro mundo que después de ser redimidos nosotros nos comportemos de una manera inadecuada. ¿Qué pasa? Lo que dice la Escritura, ¿verdad? 7 veces cae el justo y las mismas que el Eterno te va a levantar. En este caso, aquellos que hemos sido llamados para hacer su voluntad, a pesar de nosotros mismos, el Eterno nos va a encontrar otra vez, nos va a llamar otra vez, nos va a confrontar otra vez y nos va a redimir otra vez y las veces que sean necesarias. O sea, una vez que ya formamos parte del pueblo elegido, del plan del Eterno, esto puede convertirse en algo pues repetitivo en nuestra vida. No debiera de ser, ¿verdad? O sea, no debiera de ser algo tan repetitivo, pero en muchos casos pues sí lo es. Acá vemos que Moisés experimentó esto y fue necesario un trabajo, digamos, arduo de parte del Eterno, porque vean todas las excusas, las señales que el Eterno le dio. O sea, primero fue la señal de la zarza, pero luego el Eterno le tuvo que dar la señal del ¿cómo se llama? Del bastón, de la vara, ¿no? Que arroja la vara y se convirtió en serpiente, anda Moisés corriendo de su propia vara. Mete la mano acá y se puso blanca. O sea, cada una de las señales que el Eterno le está dando, y luego aparte, ya desde ahí Moisés mostraba esa, ¿cómo diríamos? Esa audacia o ese atrevimiento, cuando Moisés se atreve a preguntarle al Eterno por su nombre. Ni Abraham,
Ni Abraham se atrevió a eso, ¿no? Ni nadie. Entonces Moisés, me van a decir que cuál es tu nombre, a ver, dímelo. Y el Eterno le da el nombre. Todo eso nos muestra el nivel de compromiso, de planes que el Eterno iba a demandar de Moisés. Porque esto, más adelante en algún momento hablaremos de Gedeón, y vamos a ver que Gedeón probó al Eterno ¿cuántas veces? 3. 3 veces. ¿Y cuántas probó el Eterno a Gedeón? 3 veces. 3 veces. Nada más lo justo, ¿no? ¿Tú me probaste 3 veces? Te pruebo 3 veces. Esto es así. Así está escrito. Lo que siembres cosechas, con la vara que midas, con esa te mido yo a ti. Entonces, si tú me pruebas, yo te pruebo. Entonces, para que se den cuenta la exigencia o el nivel de exigencia que el Eterno iba a tener para con Moisés, después de esto, ¿no? Después de darle todas estas señales, después de revelarle su nombre. ¿Se imagínense? Pero por eso Moisés llegó a ser quien fue, el gran caudillo, el gran libertador, Mayor profeta. el mayor profeta, ¿no? Y no hubo otro hombre como Moisés, expresó Josué allá al final de la Torá. Nadie como Moisés, que vio al Eterno cara a cara, que hizo esto, hizo señales, hizo aquello. Moisés logró todo eso, llegó a todo eso, porque el Eterno forjó en él, ¿verdad?, ese carácter. El Eterno le exigió a Moisés mucho, le demandó mucho, pero porque le dio mucho. Así está escrito, ¿no? Al que mucho se le da, mucho se le demanda. Así tiene que ser. Entonces Moisés fue uno de los hombres en toda la historia que recibió más de parte del Eterno, y por lo tanto se le exigió también más. Y este es el caso de Moisés. Así fue como él fue redimido, buscado, llamado, confrontado y redimido por el Eterno. Y siempre, si se fijan, en la redención va implícita una tarea. Para cada persona que es redimida y bueno, ahora sí, váyase mi hijo a hacer lo que le mandé. Eso va a ser en cada uno de los casos. De hecho, ahorita con todo esto me recuerda en la clase anterior con Elías, que es casi igual en una cueva con señales. Y en el caso de Elías, como que bueno, pues no va a hacer nada, bueno, pues haz esto y ya con lo que sigue. Pero como dices, fue como que haz esto pero Moisés sí cumplió la orden. Sí, o sea, el Eterno no te redime para tenerte ahí en el aparador, ¿verdad? O sea, como muñequito, no. El Eterno te redime para usar tu vida. El Eterno te redime, te salva, te rescata, porque quiere usar tu vida, tus talentos, tus dones, tus capacidades. Nadie es redimido para no hacer nada. Vimos hace rato que el pueblo de Israel ciertamente es redimido y luego se les dice estén quietos, nada más observen, pero yo les mencionaba el detalle, pero estaban armados. O sea, ellos estaban listos, ellos iban preparados para la batalla. Nada más que la orden fue quédense quietos. Pero luego ya vino su propia batalla para que pelearan. Entonces era parte de un entrenamiento. Por eso, insisto, ¿no? Nadie es redimido para quedarse quieto. Nadie, ¿verdad? Me gusta usar siempre el ejemplo de los jugadores de banca. Los jugadores de banca en el fútbol o béisbol, otros deportes, que están ahí, ¿verdad? Están en la banca, no participan, no entran, y muchas veces hay jugadores que se pasan mucho tiempo en la banca y nunca los vemos en el campo, pero no quiere decir que no están preparados. Ellos entrenan exactamente igual que los de campo. Ellos están igual de listos, igual de preparados, incluso muchos de ellos con las mismas capacidades, nada más que son los de reserva. Si se lastima uno, entonces entra. Pero el que va a entrar va a cubrir exactamente y desempeñar la misma tarea que el que estaba, porque tiene la capacidad de hacerlo. Entonces, en ese entendido,
todos los que estamos dentro de este plan del Eterno, debemos de estar preparados, de tener esa capacidad. El Eterno nos llamó, el Eterno nos salvó para usar nuestras vidas, ¿verdad? Para cumplir con tareas muy específicas. Entonces, lo hemos visto en cada uno de los casos. Si a estas alturas alguno de ustedes todavía no ha entendido esa parte, pues debe cuestionarse a sí mismo y pregúntele al Eterno, ¿verdad? Si todavía alguien no ha entendido, Señor, pues a mí para qué me rescataste, o sea, ¿en qué te puedo servir? O como dijo el Rab Shaul, ¿qué quieres que yo haga? ¿Sí? ¿Cuál es la tarea que me quieres asignar? Entonces, si alguien todavía tiene dudas, pues nada más de preguntar, ¿verdad? Sí, hermano. Yo me acuerdo cuando estaba pues, menor, se puede decir que 14, 15 años, me decía mamá, tú que no anduviera con vagos, que no me emborrachara, que no fumara, que no tomara. Y en ese época que era muy fácil eso antes. Entonces me quedé pensando, entonces, ¿para qué, verdad? Si todos los hombres de mi edad andan de tarra, andan de fiesta, ¿no? Y ya después ella me decía de enamorar de Dios. Dice, la palabra de Dios es lo que está escrito. No te salgas de la derecha ni de la izquierda, y apenas tenía que estar en la primaria. Y desde entonces me di cuenta yo que llegué a la secundaria, a la preparatoria, y empezó cuando hubo un cambio en mí que pasé de niño a hombre, se puede decir, empecé a aprender todo lo que es la secundaria y la preparatoria, yo tartamudeaba mucho, y todo el mundo se reía de mí. Entonces yo dije, bueno, ¿qué es lo que quiere Dios de mí? Y dije, bueno, Dios quiere que predique o no quiere que haga nada, porque ¿de qué me sirve dedicarme a él si voy a estar en ese problema? Entonces llegué a la universidad y todavía batallaba para hablar. Y ahora que cumplí la palabra de Dios, porque como no la palabra de Dios, yo doy parte de unas cosas que Dios tiene para mí, tiene muchas cosas, ¿verdad? Pero para mí lo que tiene es en realidad que yo le leo las escrituras, no les explico. Muchos me hablan del rabino, muchos me hablan del maestro, muchos hablan del pastor, muchos me hablan de la iglesia, dice, ¿para qué es la escritura? Entonces quedamos pensando, a lo mejor para eso me quiere el Señor. Por eso a veces fijado que usted dice nada, que el rabino dice, que el mentor dice, que el dice, pero digo, ¿qué dice la escritura? ¿Qué dice Diablo? ¿Qué dice Yeshua? Entonces, con eso empecé no ministerio, porque no tengo ningún nombramiento, pero sí sé yo que tengo que decir en texto. Si alguien viene y me dice, persevera también porque puse las manos, yo les digo. Yo le digo yo, sí, pero si perseveras aquí en el mal, vas a perder. Vienen los pentecostales. No, que el Espíritu Santo es el que te mueve a hacer cosas. Pero el bailar y hacer no te provoca que te maíz. El que el patrón de empuje no hace que te caigas. Te da las mentes al Espíritu Santo. O sea, el cansancio, bueno. Luego vienen los ministeriales. La palabra es intérprete de sí misma. La luz se definió la resplandencia. ¿Sí? Yo le digo, sí. Pero siempre y cuando la palabra de Dios sea exacta. Pues no es lo mismo una Reina Valera de Vida a una Biblia antigua. No es lo mismo. Se puede ver en el bautismo, ¿no? Usted ve el bautismo, bautiza el nombre del Padre, del Hijo y del Santo. ¿Qué dice la antigua? Bautizará en mi nombre. Nada más. ¿Ya digo aquí no tengo encontrado? Sí, o sea, todas las personas a las que el Eterno llama tienen una tarea, ¿verdad? Todos. Y no hay otra vez como decíamos, que no podemos encasillar al Eterno, que no podemos establecer un patrón, tampoco podemos establecer un ministerio para todos.
Tanto así que ahí dice el Rab Shaul en la carta a los Corintios, cuando cuestiona, ¿son todos pastores, son todos profetas, son todos evangelistas, son todos maestros? No. O sea, hay muchas tareas que se tienen que cumplir. En la parashá de esta semana vemos una tarea que cumplen Aarón y Hur. Simplemente era un hermano. Eso era todo. Y de eso dependió la victoria de Israel. O sea, a eso se resume. Entonces vemos a Moisés. Moisés sabe que va a ser la fuerza de la plegaria lo que va a dar la victoria. La plegaria representada por las manos levantadas, pero Moisés era incapaz de hacerlo solo. Entonces tiene que venir el apoyo, la ayuda de Aarón y Hur. Sí. Sí, sí. Entonces, cada quien cumple con una tarea. Si nosotros dijéramos, ¿quién fue ahí el artífice principal para lograr la victoria sobre Amalek? No hay nadie a quien... pues fue Josué porque era el general. No. Quizás hubo un soldado que mató a muchos enemigos, pero pues tampoco. Fue Moisés porque él estaba orando, pero Aarón y Hur estaban ahí sosteniendo las manos. Entonces, ¿quién? Nadie. O sea, el crédito se lo lleva el Eterno, ¿verdad? Siempre, y la gloria es para el Eterno, pero las tareas de cada uno se tienen que cumplir para que el propósito del Eterno se cumpla, ¿verdad? ¿Recuerdan cuando los discípulos discutían entre ellos quién era el bueno, ¿verdad? ¿Quién era el mayor? Y Yeshua les dijo, no, eso es de gentiles, ¿no? No es propio del reino. Allá los gobernantes de las naciones, ellos discuten esas cosas y les gustan estas cosas, pero acá en mi reino las cosas no son así. Entonces, se trata más que nada que cada quien entendamos y descubramos esa tarea, ¿verdad?, que el Eterno tiene para cada uno de nosotros. Cuando nosotros nos unimos a una comunidad como esta, nos unimos para tratar de encontrar una facilidad. Decía un hermano, y me gusta el término, nosotros somos facilitadores en ese sentido. El Eterno quiere usar nuestras vidas para facilitarle a otros el poder encontrar el camino, el poder descubrir el propósito. Quizás a algunos de nosotros nos fue muy difícil, muy complicado. A Moisés, imagínense, a los 80 años él está recibiendo su llamado, su tarea y todo, nada fácil. Posteriormente Moisés se convierte en un facilitador para las nuevas generaciones. Entonces de eso es de lo que se trata. Si nosotros hacemos eso, si nosotros nos convertimos en personas que van a facilitar el camino para otros, como lo hizo Juan, pues estaremos cumpliendo, ¿verdad?, con ese propósito, ¿sí? Entonces la cosa es encontrar, descubrir esa tarea. Hay un rabino judío que dice, y esto es una idea muy popular en el judaísmo, ellos dicen, si tú eres feliz, estás cumpliendo el propósito de la palabra de Dios en tu vida. Más allá de que si predicaste, si no predicaste, si enseñaste, si no enseñaste, si asististe, si no asististe, más allá de todo eso, ¿eres feliz? Si eres feliz, estás cumpliendo con el propósito de Dios. Y eso es muy popular en el pensamiento judío. No digo que sea así, pero sí es algo que te pone a pensar. Porque si lo piensan es un desafío bien grande. O sea, que alguien diga, soy feliz. Soy feliz. Estás cumpliendo entonces, estás bien. Pero si lo analizan, el poder decir con toda convicción, con toda certeza, soy feliz, no es fácil. No es fácil alcanzar la felicidad. Entonces, creo que tienen mucha razón por ese lado. Entonces, cada persona va a ser distinta en su percepción de las escrituras, de la palabra, del mensaje del Eterno. Como ya hemos visto,
Moisés, Elías, Adán, Josué, todos, cada uno recibió su redención, cada uno tuvo su propio encuentro con el Eterno, y lo que vemos en común es que todos recibieron una tarea, pero cada quien recibió distinta tarea. Entonces por eso yo les decía, pues se trata de descubrir también nuestra tarea, qué es lo que tenemos que hacer para poder estar seguros que estamos cumpliendo con el propósito del Eterno, porque ese es el propósito, ¿verdad?, del plan de la redención. ¿Sale? Bueno, pues con eso concluimos. Ya tenemos caso para el próximo Shabbat, que va a ser Yitro, por el tema de la Parashá. Y si el Eterno lo permite, ya después entramos ya con los jueces, ¿no? A ver casos de personajes ahí en el libro de Jueces. Shabbat Shalom, nos vemos, hermanos que nos acompañaron de manera virtual. Ahí están, miren. Ma Félix. Nos vemos, Shabbat Shalom.